Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que las ricas bendiciones de Dios puedan colmar los corazones. Estamos dando inicio al estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy, viernes 5 de mayo del año 2023, les habla su amigo y hermano Javier Segura. La lección número 6 para esta semana, la hora de su juicio, para memorizar. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. Romanos 13, versículos 11 y 12. Les invito a orar. Nuestro Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu amor y bondad, gloria a tu poder, a tu magnificencia, gloria a tu gran sabiduría y amor revelados para nosotros por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque Él brilla con una luz intensa de amor, de bondad y de misericordia. Cálidos rayos de la verdad divina descienden a nuestros oscuros corazones para iluminarnos y liberarnos del poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Señor nuestro, sálvanos a pesar de nosotros mismos. Sálvanos de nosotros mismos, oh Señor, de la influencia macabra de Satanás y de la muerte. Por medio de Cristo, nos aferramos a tus méritos, oh Señor. Nos aferramos a la cruz que manifiesta tanta bondad y justicia en favor de una familia humana esclavizada y dominada por el pecado y Satanás. Nuestro Dios, sálvanos, por favor, que la obra de juicio que se realiza ahora en el santuario pueda ser beneficioso para nosotros, que al socorrernos en Cristo, al refugiarnos en la sangre de Cristo, podamos salir victoriosos en este juicio y poder estar listos para cuando tú vengas en gloria de pie para ser trasladado contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección 6 para este viernes 5 de mayo se titula Para estudiar y meditar. Y en un segundo lugar, preguntas para dialogar. Para estudiar y meditar nos trae un brevísimo resumen de los acontecimientos. Las 70 semanas que habla Daniel 9:24 son en realidad 490 años. De esas 70 semanas, 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, transcurren desde el año 457 hasta el año 27 después de Cristo. Luego en Daniel 7:27 nos dice que esta semana es cuando aparece el Mesías príncipe, es bautizado, por eso su nombre de Mesías, en el año 27 y comienza así la última semana para completar las 70. Esta semana tiene a la mitad el sacrificio de Cristo. Jesús murió en el año 31 y al final de la mitad, en el año 34, terminan la última semana para completar las 70 semanas o los 490 años. En el año 34 concluyen estos 490 años y nos resta 1810 años. Estos 1810 que quedaban, al restarle los 490, hay que sumarlo ahora al año 34 y llegamos al año de 1844. Daniel 8 no nos dice nada en cuanto al inicio de los 2300
años, pero sí Daniel 9, cuando dice, cuando salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Y esa orden la dio Atarjerjes, rey de Persia, en el año 457, y desde allí hacemos contar el periodo de los 2300 años que concluyen en 1844. Esta es la forma más sencilla de explicarlo. Reiteramos, las 70 semanas son 490 años que comienzan y son descontadas de los 2300 de Daniel 8:14. Esos 70 semanas son en realidad 490 años. Si convertimos 70 semanas en días, son 490 días. Y como la Biblia nos dice que un día profético equivale a un año literal, entonces son 490 años, que al comenzar en el año 457 llega al año 34 después de Cristo. Y como de los 2300 días nos quedaban 1810, sumamos 34 más 1810 y llegamos al año de 1844. Esa es más rápida y más simple de explicar. Vamos ahora a hacer las preguntas para dialogar. En clase analicen la estrecha relación entre el Evangelio y el juicio, como se muestra en estas dos partes de lo que en realidad es una profecía, porque en el vínculo entre los dos es una buena noticia para nosotros. Esta relación, ¿cómo debiera ayudarnos a disipar el miedo que muchos han tenido con respecto a la idea del juicio? Primero, para responder la primera pregunta del planteamiento, dice: en clase analicen la estrecha relación entre el Evangelio y el juicio. Así rápidamente nos llega a la mente un texto del libro de Romanos, uno de los libros evangélicos por excelencia, uno de los libros estupendos que demuestra la justificación por la fe, la salvación por la fe en Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Dice allí Romanos 2, versículo 16, el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue por Jesucristo los secretos de todos los hombres. Este texto combina de forma contundente, clara y directa el evangelio con el juicio que encabeza a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué se va a juzgar? Los secretos de los hombres. La vida de los hombres serán juzgadas en el juicio que hará Jesucristo por el evangelio. Qué combinación exacta. Hay quienes quieren desligar el juicio del evangelio y hay quienes dicen que los que están en Cristo no tienen que ser juzgados, que eso destruye la idea de que los cristianos sean juzgados, destruye la seguridad en Cristo. Muy por el contrario, en vez de destruir nuestra seguridad en Cristo, lo afirma contundentemente, porque la obra poderosa del evangelio es tan grande, la obra de Cristo en nuestro favor es tan completa y perfecta, que envuelto en la justicia de Cristo por la fe en Él, podemos nosotros prevalecer en cualquier juicio que Dios nos haga. Al inspeccionar nuestra vida, al estar escondida en Cristo, en vez de poner en peligro nuestra vida, certifica la sangre poderosa que Cristo derramó, que es capaz de hacernos preservarnos en el juicio. Y por eso Romanos 8:1 dice esa contundente declaración que amamos. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note la palabra condenación. Condenación implica un juicio previo. Solo es condenado aquel que ha sido enjuiciado. Entonces todo aquel que está en Cristo al ser juzgado no es condenado. La justicia de Cristo es perfecta. Abraza y cubre los pecados hasta del más vil pecador. Y lo presenta ante Dios y el universo como un ser justo, como que si nunca hubiese pecado, no por sí mismo,
sino por la justicia de Cristo que lo envuelve y cubre la imperfección de su carácter y la tiniebla de su maldad. Por eso la pregunta es, ¿por qué el vínculo entre los dos es una buena noticia para nosotros? Porque si bien es cierto que debemos ser enjuiciados, la justicia de Cristo es capaz de hacernos prevalecer en el juicio y viceversa. La justicia de Cristo es lo único que nos capacita para ser inspeccionados. Es tan grande, tan perfecta la vida justa que Cristo derramó por nosotros, que se nos imputa y se nos imparte por la fe en Él, que nos hace capaces de ser inspeccionados por los ojos justos de Dios, por su criterio santo y recto, y prevalecer ante Dios y ser no condenados, sino absueltos. Así el juicio no es favorable, como dice Daniel 7:22. Esta relación, ¿cómo debiera ayudarnos a disipar el miedo? Pues claro, cuando tenemos nuestras cuentas claras, podemos ser inspeccionados claramente y sabremos que en vez de ser condenados, seremos absueltos y se verá clara nuestra inocencia. Por medio de los méritos de Cristo, nuestra vida llega a ser semejante a la de Él. Por medio de la sangre de Cristo podemos perfectamente vencer nuestros defectos de carácter y las tentaciones astutas de retorcido Satanás. Y así demostrar que somos carta leída, que somos vaso de honra para el Dios del cielo, que Él nos puede presentar ante el universo como los rescatados por su bendita sangre. Segunda pregunta, segundo planteamiento. Reflexionen sobre la verdad revelada en Daniel 9:23. Vamos a leer Daniel 9:26 para tener este texto fresco y poder entonces hacer lo que se nos pide. Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada su asolamiento. Entonces dice, de que el Mesías es cortado, pero nada le quedará. Es cortado del pecado, es cortado de la vida. ¿De qué está hablando? ¿Para quién fue cortado y por qué? Esto hace referencia a su muerte, a su sacrificio por nosotros. Es cortado de la vida, pero para darnos vida a nosotros. Cristo murió para que nosotros vivamos. Cristo se humilló para que nosotros fuésemos exaltados. Cristo y Cristo crucificado. Cristo, el Dios y hombre que vivió y murió entre nosotros, es nuestro precioso y bendito Salvador, que murió para nuestro beneficio. Sufrió la muerte espantosa por nuestros pecados, la muerte eterna, para que podamos tener nosotros vida eterna e inmortal. Planteamiento 3. Relean Levítico 16:16. Vamos a releer Levítico 16:16. Vamos a releerlo y dice así: así purificará el santuario de la impurezas de los israelitas y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y luego el capítulo 23, versículos 26 al 29. El Señor agregó: el séptimo día de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros ante el Señor vuestro Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Dialoguen sobre la razón de la purificación del santuario. Levítico 16:16, que dice que será purificado de las impurezas del pueblo. ¿Y cómo se supone que debería actuar el pueblo cuando esto sucediera?
mientras el sumo sacerdote estaba limpiando con la sangre del cordero el lugar santísimo donde estaban de forma simbólica acumulados los pecados, lo cual mantenía impuro el santuario, el pueblo debía estar contrictando el corazón, examinando su vida, dónde había pecado, cómo había pecado, cuáles eran sus defectos de carácter y confesarlo con verdadera contrición y humildad, pidiendo el perdón por la sangre del Cordero. Asimismo, el pueblo de Dios en la actualidad, en este tiempo, tiene que estar humillando el corazón. Y el mensaje de la iglesia lo dice, es ese mismo: sé celoso y arrepiéntete. Esa debería ser nuestra actitud de continuo arrepentimiento y contrición, que no omite la alegría y la felicidad, sino por el contrario. Al saber que tenemos a Jesús, que es nuestro Cordero, que murió por nuestros pecados, ahora haciendo su papel de sumo sacerdote, intercediendo, ¿cómo no nos va a llenar eso de alegría y de felicidad? Es una doble actitud de humillación y contrición, pero de paz, gozo y alegría, porque tenemos a uno que nos defiende, a uno que vela por nosotros, por nuestros intereses. Eso debería inducirnos también a la obediencia, pues no solamente arrepentirnos para con Dios y tener fe en los méritos de Cristo, sino también creyendo que Él nos capacita con poder para obedecer su ley y servirle en todo, conformando nuestra vida a su santa voluntad. Por eso la pregunta: ¿cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que debiera significar para nosotros hoy? Continua humillación y arrepentimiento. Si exaltamos a Cristo y su vida, exaltamos su sacrificio por nosotros, que fue para satisfacer la exigencia de la ley, que pide la muerte del pecador, pero también en su sacrificio se ve su amor, que salva al pecador, al transgresor de su ley. Debe inducirnos al arrepentimiento, viendo a Cristo que vive para interceder por nosotros como nuestro abogado, mediador, sacerdote, sumo sacerdote en nuestro favor. Eso nos ha de llenar de contrición, arrepentimiento y de conversión, de declararle la guerra campal y sin cuartel al pecado que habita en nosotros y a las tentaciones externas que Satanás nos sugiere para despertar nuestras concupiscencias del corazón de nuestro ser, de modo tal que podamos acostumbrarnos a obedecer a Dios, dejando los hábitos de desobediencia y de pecaminosidad. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, oh Dios, por tu muerte en la cruz y por tu mediación como sacerdote, sumo sacerdote nuestro en esta hora de juicio. Señor nuestro, por la sangre de Cristo queremos comparecer ante el tribunal, envuelto en la justicia y en los méritos de Jesús. Siempre, solo Cristo envolviéndonos, solo su gracia, solo su justicia, solo tu misericordia puede salvarnos. Danos arrepentimiento, sálvanos a pesar de nosotros mismos, redímenos y ayúdanos, Señor, por los méritos de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Nuestros amigos y amigas, hoy viernes 5 de mayo la lección 6 se ha titulado Para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. La lección 6 para esta semana se titula La hora de su juicio. Y para memorizar, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, versículos 11 y 12. Les ha hablado su amigo y hermano Javier Segura para este viernes 5 de mayo del año 2023. Así concluimos por hoy el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Y nos despedimos deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.